onda, Fabo? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Josu? Bien, ya tenía rato que no nos veíamos. Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Bien, aquí ya segundo episodio de Ya Los segundo episodio. Alquimistas. ¿Cómo? Ya hemos avanzado un poquito en lo que es la producción, ¿no? O sea, de cómo hemos acomodado las cosas. Sí, pues O sea, como pueden ver ya adornamos un poco el espacio, cambiamos de spot. sí, muy con el concepto, ¿no? De que los libros, la investigación, el Sí, descubrimiento, ¿no? sí, tenemos aquí libros bastante filosóficos. Y de todo. Cosas místicas, muy metafísico, muy religioso. Religión. Sí, sí, me gusta Sí. este nuevo spot. Pues el episodio de hoy tratará básicamente de preguntarnos cómo el humano, ¿no? Agarra diferentes ramas o diferentes disciplinas para el descubrimiento, ¿no? De básicamente todo, ¿no? Desde nuestro origen hasta el origen de otras cosas, ¿no? Pero aquí quiero empezar con que, ¿tú qué opinas, Fabo, de todo este tema? Del O descubrimiento sea, del origen. en qué creo. Sí, el origen, pero en base a lo que tú has escuchado, en base a lo que has estado estudiando. Mm, Ay, pues sí, es muy complejo. O sea, yo crecí en una familia católica. Y pues no sé, como que uno no, pues de pequeño uno no se pregunta tantas cosas. Ujú. Pero ya entrar a filosofía fue como pues cuestionarse todo, pero en la parte de las creencias, sobre todo, como que siento que impacta más porque no tienes como un piso del cual agarrarte. Sí, sí. Este, sí, creo que una de mis primeras impresiones fue leer a Spinoza. Y Spinoza era fue un judío que fue perseguido y que como que lo expulsaron de la comunidad, por así decirlo, judía. ¿Pero escribió su propio libro o alguien habló de él No, en no persona? escribió su propio libro que Ah, se llama la ética demostrada según el orden geométrico, ajá. que ahí habla como como de su propia idea de Dios. Sí, sí. Y luego entiendes por qué porque en su tiempo casi, o sea, de verdad que no lo mataron porque no había, seguramente el güey se escondía muy fácil, Sí. pero él básicamente dice que Dios es, eh, pues es una sustancia Ajá. de infinitos atributos, que esos infinitos atributos tienen diferentes modos, así que pues en cierta instancia podríamos decir que esto pues es Dios y tú eres una parte de Dios y o sea como que Dios está como en todo, por así decirlo, y nosotros nada más podemos conocer a Dios mediante la vista y pues las cosas que vemos, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, Dios tiene muchas formas de existir, pero nosotros nada más lo podemos ver, Mm. por así decirlo, ver, oír, tocar, etcétera. Más o menos como si dijéramos que Dios es la naturaleza, por así Sí, decirlo. sí. Entonces, él habla como de un Dios que lo conforma todo, que pues es indivisible, que es inmortal, etcétera, Mm. pero no habla de un señor barbón que está sentado en una nube. O sea, su opinión fue más hacia como general. O sea, no fue, o sea, porque dirías, ah, es judío, se basó en la religión judía, ¿no? Pero Ujú. no, creo que su opinión fue más liberal, ¿no? Más Pues general. sí, porque ya ves que los judíos, por ejemplo, no creen que Jesús y el Mesías, etcétera, sino es como, no, que el Mesías todavía no llega. Ajá. Bueno, o sea, por mi ignorancia, lo poco que sé de los judíos es eso. Si creen en Dios y todo, pero sí es muy revolucionario que o sea, digas como pues que Dios no es un señor que está ahí arriba Ajá. y hay cosas en las que profundiza más. Dice que Dios, tú puedes amar a Dios y tú debes como amarlo, pero pues no por eso él te va a amar a ti. Ajá. Y cuando dice eso sí es así como de no manches, eso es muy fuerte, es como decir, bueno, tal vez si hay un señor barbón ahí arriba, a lo mejor puede decir, bueno, tú puedes amarme, pero pues no por eso yo te voy a amar a ti. Y fuck, eso está muy fuerte pensando en Dios, ¿no? Sí. Dice eso, dice que Dios, pues de cierta manera pues no te escucha, o sea, Dios ahí está, es que él no entiende a Dios como una persona. Sí.
él entiende a Dios como algo que está en todo. Como polvo de estrellas, ¿no? Como polvo de estrellas, como todo, Como átomos, hasta ¿no? todo, átomo, Sí, todo, sí, es todo. sí. Y todo esto que estamos viendo de cosas diferentes son diferentes modos en que Dios se presenta entre nosotros. Sí, sí. Entonces, pues eso a mí me llamó mucho la atención. Me parecía más lógico. Critica mucho la iglesia, de hecho. Como, Ajá. como no tendrías por qué rezarle a Dios, no. Sí, Hay un destino como pre-hecho de Dios y Dios ya va a decidir. O sí, sea, ya sí. Dios ya ha decidido todo y Él mejora como para sí mismo, por así decirlo, ¿no? Todo está Ujú. como constante. Bueno, no mejora. Más Sí, bien no le falta nada, es más. sí, sí. O sea, Dios no le falta absolutamente nada, o sea, porque Ujú. lo tiene todo, es todo. Sí, sí. Entonces ahí ya está poniendo como, pues es que pues Dios no tendría hijos, Dios no tendría esto, Dios no tendría por qué hacer esto porque Él ya es todo, Sí, sí. todo en todos los tiempos. Esa idea me cambió mucho, así que, de hecho no sé si alguna vez escuchaste esto que decía que Albert Einstein creía en el Dios de Spinoza. Mm. Bueno, yo lo escuché hace como pues, la secundaria, yo creo. Y siempre me quedó como la idea de, ay, pues ese Spinoza, pues quién chingados es, ¿no? Ah, sí, Y sí. de repente dije, ah, la más, este es Spinoza. Entonces, pues sí es como un dios más, pues, más realista, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y a mí me gusta más Sí, pensar como decir, bueno, pues es que todo esto, porque lo dice de una forma muy bonita, ¿no? sí. El pensar como que todo lo que vemos, por más que sea diferente, es Dios. Sí, Es como de, no manches, o sea, somos hasta, en cierta instancia nosotros somos Dios, ¿no? sí, sí, sí. Eh, Sí, en general eso. O sea, pero aún así, creo que también así como tú he tenido este acercamiento como a la parte espiritual de otras cosas, Ujú. pues el tarot, la parte de los chakras, el reiki, eh, como ciertas, pues dirían que supersticiones, Ujú. pero de cosas que a mí pues me gustan, o sea, he aprendido mucho como que hay que tener cierta fe Sí. y que pues la gente necesita fe, o sea, y las creencias de la gente tú no las puedes llegar y decir, ah, pues es que estás bien pendejo porque tú crees esto. Sí, sí. A lo mejor, o sea, sí hay creencias que son, pues no tienen fundamento, ¿no? Ajá. Como decía, yo creo que hay gatos voladores, Sí, pues sí, sí. como que dices, Ujú. o sea, al menos hasta los cristianos le echaron más coco que el decir que los gatos vuelan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pues en general creo que más allá del cristianismo, más allá de la iglesia, creo que lo más importante es pues tener fe en algo porque es el sentido de tu vida. Sí. Entonces, cuando ves a la gente rezando, pidiendo por sus seres queridos, todos los que se van a la basílica y ves que dicen, no, pues yo le recé a la Virgen para que ayudara pues a mi familia, no sé, y pues, se salvaron, pues por eso sigo como... el acto de tener fe o de tener esperanza es algo que, pues con lo que estoy de acuerdo. Entonces digo, ahí la filosofía creo que no tiene mucho que hacer porque la filosofía se cuestiona y se cuestiona y se cuestiona, pero por más que te cuestiones yo necesito tener pues, de dónde sostener mi vida. Sí, sí, sí. Entonces, sí, no sé tú en este aspecto en qué crees, porque creo que tienes como que es como muy variado Variado. tu campo de creencias. No, fíjate que también concuerdo mucho con el judío, porque también en la medicina lo trato de relacionar ahorita mucho la medicina con la espiritualidad y viceversa. Como que no quiero hacer a un lado, no quiero, o sea, como que darle más peso a la ciencia que a la espiritualidad o viceversa, no. Trato de fusionarla. De unirlas, sí. Sí, porque yo siempre he dicho que la ciencia solo comprueba lo que está al alcance de comprobar. O sea, es la verdad. Sí. Pero ahora imagínate si la ciencia se proponga a estudiar las experiencias espirituales. A lo mejor no lo hacen por dos razones, que creo que la segunda es la más cierta. La primera es que pues dicen, no, pues es la experiencia de la gente, como por qué darle tanta importancia. O la segunda, tal vez en realidad sí existe, en realidad lo están estudiando, pero pues no nos lo quieren decir, ¿no? La verdad siento que la ciencia también hasta cierto punto es un poco corrupta
de que no sacan toda Ujú. la información que están estudiando o la más reciente. Pero lo que voy con esto de la medicina y la espiritualidad es que me resuena mucho con lo que dice el judío, porque tu cuerpo está lleno de células, ¿no? Células inmunitarias, células sanguíneas, células neuronales, y cada una no sabe que forma parte de tu cuerpo, si lo entiendes. O sea, los vasos sanguíneos tienen una función que es transportar oxígeno, por ejemplo, pero no saben con qué fin. No es como, voy a transportar oxígeno para mantener vivo a un cuerpo, ¿no? Esa es como su, como decir, como su regla de existencia. Entonces, somos Dios porque en nuestro cuerpo vive una población que tiene un objetivo. Entonces, es lo que voy. Sí, ya me resuena mucho en las religiones, en lo que dice el judío de que somos a imagen y semejanza de Dios. Porque sí, o sea, ¿no te has puesto a pensar que las células también son una población viva que no saben que forman parte de algo grande como un cuerpo humano? Es como de, pues hay algo ahí, ¿no? Que de entrada ya te lo explica. Y en cuanto a Dios, sí, 100%. Sí creo que hay una fuente que forma todo y todos, y que todos tenemos una pizquita de eso. O sea, es imposible. O sea, como dicen, ¿no? La energía no se destruye. No se, ¿cómo dicen? No se crean ni se No se crea destruyen, ni ¿no? se Solo se destruye, se transforman. transforma. Entonces, yo pienso que también estamos hechos de lo que está hecho Dios. Simplemente que a lo mejor con una pizca diferente, pero el origen está ahí. O sea, como Sí. que el ingrediente principal está ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Dios existe, pero sí respeto mucho el concepto que le tiene cada uno. O sea, si por ejemplo, los mormones dicen que Dios es perfecto y que te tiene amor incondicional. Yo creo que eso es muy cierto, porque si te das cuenta tenemos la libertad de hacer lo que se nos dé la regalada gana. O sea, yo ahorita me puedo aventar de la ventana y quién me va a juzgar. A lo mejor te vas a poner triste porque, se acaba de aventar, pero fue mi decisión, o sea, ¿me entiendes? O sea, tenemos ese libre albedrío de hacer lo que queramos. Incluso hay gente que dice, no, es que hay muchas guerras y se quejan de que Dios no nos está protegiendo de las guerras. Y yo me pongo a decir, pues te dio libre albedrío, te dio te dio la libertad de hacer lo que se te hinchen las pelotas, literal. Y O sea, decidimos matarnos entre todos. sí, incluso hay mucha gente que también dice, no, Dios te va a castigar si haces esto. No, porque te dio la libertad de hacer lo que quieras. O sea, por eso yo creo que no, o sea, el concepto del bien y el mal para mí no existe tanto. O sea, existe la moral humana, sí, pero el bien y el mal para mí no existe tanto así, porque literalmente tenemos la libertad de hacer lo que sea y Dios no castiga por hacer ciertas acciones, ¿me entiendes? Entonces yo creo que por eso sí concuerdo con las religiones en ese aspecto, de que Dios sí nos tiene mucho amor porque nos dio la libertad de hacer lo que queramos. Y ya para mí eso es suficiente, ¿no? Suficiente amor. ¿Quién te da la libertad de hacer lo que quieras? La verdad, nadie. Sí, pues nadie. Y Dios te la dio. Dios te la dio. Entonces sí, para mí eso de que amor te tiene amor incondicional y todo, para mí eso es muy cierto. Digo, no sé qué opines de este aspecto que te platiqué. Pues sí, o sea, yo más que nada siento que, y sobre todo creo que por Nietzsche, veo, porque él habla mucho de la religión, pero él habla Ah, mucho como criticando a la religión, ¿no? Pero él no, siento que a diferencia de Spinoza, él no propone nada, no propone nada en concreto, sino es como nada más tirarle caca a la o sea, solo religión y critica decir, y no ya. sirve, tú tienes que crear tus propios valores, porque esa es más o menos la idea del superhombre, ¿no? O sea, tú creas, o sea, superas a la religión y tú empiezas a crear tus propios valores, eres libre, etcétera. Pero y es más, yo creo que Dios no distingue entre bien y mal. No. O sea, porque eso también es un conflicto, ¿no? Y obviamente mucha gente deja de creer en el Dios que sea porque es como, es que vivo esto, ¿no? Vivo esto que es terrible. Hasta en la Biblia hay no me acuerdo qué personaje, no sé si es Pablo o quién, no me acuerdo cómo se llama, pero el punto es de un fiel devoto que creo que no sé si el diablo le dice, bueno, pues lo voy a poner como a prueba Ajá. para ver si aún después de que, o no sé si es Dios quien dice eso, que es como, vas a ver que, o sea, le voy a hacer que le pasen un montón de cosas malas y aún así va a seguir creyendo. Ujú. Digo, qué tétrico pensar en eso.
Sí. Pues como Dios va a hacer eso, te va a hacer el mal. Ujú. Más bien yo no creo que Dios haga el mal ni castigue. Como tú dices, o sea, yo creo que es como te dio, pues te dio la libertad. Es más, hasta pensando como si tú eres Dios, o sea, es como tú podrías, o sea, es más desaparecerlo, hacer lo que tú quisieras con esa creación tuya. Como los memes de que dicen, cuando recuerdo que tengo libre albedrío y empiezan a hacer un buen de babosadas, es lo mismo, o sea, es lo mismo, o sea, ahorita yo te, o sea, no digo, no, pero ahorita yo te puedo golpear y ¿por qué? Porque a lo mejor a lo mejor a lo mejor te lo vas a tomar a mal, ¿no? La gente moralmente se lo va a tomar mal, pero pues de que puedo, De que puedo hacerlo, la que ¿no? puede. Entonces a eso me refiero, de que cada quien tiene la libertad y para darnos esa especie de libertad, siento que eso es amor incondicional, Ujú. ¿sabes? Y Bueno, es interesante cómo lo piensas así. No sé si sabría decir que es amor, pero te digo que, volviendo a eso, yo no creo que Dios distinga entre qué es bien y qué es mal, y qué es bueno y qué es malo. Porque, pues ajá, si están todas estas guerras y todo, es como, de todos modos, si Dios hubiera creado este mundo, ¿por qué existiría el mal entonces? ¿No? ujú. O sea, no tendría sentido que exista el mal, no existirían los problemas, incluso yo creo que si fuéramos tan buenos, no existiría el mal. No existiría, no tendríamos problemas, o sea, es más, igual y ni siquiera estaríamos haciendo este podcast porque no habría la necesidad de hablar de problemas. Sí, Pero sí, yo creo que más bien Dios puso el mundo y quieras o no, y digo es fuerte porque ya estaría asumiendo yo que hasta las cosas malas que te pasan en la vida y las cosas terribles que pasan de las guerras, eso es como un equilibrio. No quiero decir que es un equilibrio, pero pues a fin de cuentas dentro de nuestra moral hay de todo, hay un balance entre buenas acciones y malas acciones, ¿no? sí, sí. Y eso es como algo que incluso lo veía mucho con Kant, que pues es como algo que se vaya como transformando, ¿no? Ujú. O sea, lo que es bueno ahorita puede ser malo en 20 años. A lo mejor en 100 años van a decir, no manches, hacer podcast eso está mal visto, Sí, sí. ¿no? Es como que la moral humana siempre va cambiando, pero la idea de Dios se supone que nunca cambia. Mm, Entonces, en ese aspecto yo creo más bien que simplemente las cosas pasan sí. y hay un equilibrio en que las cosas pasen, porque pues Dios así lo puso, así lo hizo, así lo quiso. Mm, Em, es como, pues sí, o sea, hay fenómenos meteorológicos, pero pues pasan, o sea, sí. desde que este pinche planeta se creó, que había volcanes y que caía lava por todos lados y que había, o sea, un montón de desastres, por así decirlo. Pues todo eso es natural. Más Sí. bien nosotros somos una parte antinatural de la vida en Sí, ese sí. aspecto, ¿no? Porque creer que todo esto es como, o sea, si ahorita pasara un tsunami es como, pues, pues es que, pues eso, pues es que esto pasa en el mundo que nos tocó vivir, o sea, pues no, nos podríamos Sí. ir a otro mundo y ese mundo va a tener sus propias reglas, pero justo, bueno, la idea principal era esa, yo creo de que Dios no, simplemente las cosas pasan Mm, y no hay matices de si son buenos o son malos, simplemente son cosas que pasan y ya. sí. No, incluso yo creo que hay jerarquía divina. Así, tal cual. O sea, porque, bueno, esto ya es una creencia. O sea, y digo creencia porque a lo mejor mucha gente no lo va a creer. Pero existe dentro de la espiritualidad cierta jerarquía divina o cierta jerarquía de seres hechos de energía, ¿no? Como nosotros. El patrón, el que está hasta arriba, pues es Dios. El que creó a todo y a todos. Ahí está el mero mero, ¿no? Que es el Dios que hablamos nosotros hace un rato, ¿no? Después están los dioses terrenales. No, no, primero está Dios. Luego están los ángeles y arcángeles que describe la Biblia, ¿no? Después están los dioses terrenales, que los dioses terrenales son los dioses que estuvieron en las diferentes culturas del mundo. Por ejemplo, la nórdica, que está Thor, la azteca, que está Tlaloc, en Egipto, que está Anubis. Esos son los dioses terrenales. ¿Por qué terrenales? Porque tuvieron influencia en el planeta, en la Tierra, ¿no? Y después estamos los humanos y animales y así, ¿no? Yo creo que eso es muy cierto porque aquí entramos en la duda, ¿no? De que si nosotros somos creación de Dios
¿Qué nos hace pensar que somos la única creación? Incluso puede haber creaciones que son muy diferentes a los humanos en cuestión de apariencia, en cuestión de que si están hechos de materia física o materia que no se puede ver, a lo mejor hechos de vibraciones totalmente electromagnéticas. O sea, para mí Dios no tiene como que un límite de creación en cuanto a cómo y la cantidad. Entonces, para mí sí hay otros seres que a lo mejor y están ahorita aquí con nosotros sentados, pero no los podemos ver porque a lo mejor están hechos de algún otro material compuesto que los humanos no podemos ver de acuerdo a nuestro cuerpo, Pues, creación, como lo quieras llamar, no sé qué. de hecho, hasta si lo piensas, hay una, no me acuerdo quién lo decía, pero también lo hablábamos mucho en filosofía, que es como, bueno, si, seguramente la idea de Dios ni siquiera tú te la puedes imaginar. O sea, tú no te puedes imaginar lo que... Porque siempre se describe, o al menos el Dios de Spinoza siempre se le describe como un Dios que te decía que, o sea, está en todas partes, o es todo. O sea, uno no se puede imaginar, no se puede imaginar que es ser todo. Pues O sea, es que forma parte de lo visible y de lo invisible. de lo invisible, sí, de todo, hasta de las cosas que no puedes nombrar. Ajá. No, porque pues, hasta el lenguaje tiene sus limitaciones. Sí. Hay cosas de, como, es que me encanta tener aquí el libro de kanjis porque es exactamente eso, ¿no? Es como, hay kanjis que, hay cosas en japonés que significan cosas que aquí no, en el español no sabemos qué es eso, no tenemos una palabra para eso. Sí. Y yo creo que no tenemos una palabra para describir a Dios. Sí. O sea, lo describimos con lo que podemos, pero ni todos los idiomas combinados creo que podrían describir a Dios, y en ese aspecto, quieras o no, pues también es eso, o sea, no nada más que haya cosas, porque yo también creo que hay cosas, o más bien hay seres, se les puede decir así, que Dios creó y que no sabemos si están en otro mundo o están en otra dimensión, ¿no? O sea, como lo que decíamos o lo que explicabas en uno de tus videos, ¿no? Los elfos, etc, trolls, mil millones de cosas de seres más que, o sea, para nosotros es como, pues fantasía, pues ¿no? es como, sí. Pero tampoco tenemos no tenemos la ciencia cierta, porque a lo mejor y puede ser que no sean elfos, ¿no? Los llamamos así porque así es lo que tenemos, sí, como dices. Los nombramos así porque así los nombramos, ¿no? Pero, sí, pero a lo mejor ni siquiera se ven verdes, ni siquiera tienen orejas gigantes, a lo mejor o sea, como son energía, a lo mejor y nosotros los vemos así, pero no son así, ¿no? Sí, no sé también cómo lo veas en esa parte, porque yo sí creo que tenemos muchas limitaciones en imaginarnos incluso el infinito. O sea, nosotros no sabemos, no podemos hacernos a la idea de algo que es infinito, de algo que es todo, de algo que está en todas partes, que es omnipresente, omnisciente. No creo. Es bien chistoso porque hay un estudio comprobado de que el oído humano, los ojos humanos, solo pueden percibir cierta vibración electromagnética. Bueno, es que tiene un nombre en los oídos, son los hercios, ¿no? Que son los sonidos que supongo que has escuchado de que tal tono de guitarra tiene cierto nivel de hercios, sí, o sí. Tal música tiene cierto número de hercios, ¿no? Ahí tiene un nombre para la vista también, pero no son hercios, pero es algo parecido en cuanto a la vibración. Entonces, eso quiere decir que el cuerpo humano está limitado a escuchar, por ejemplo, cierto número de hercios. ¿Qué pasa con el resto que no podemos escuchar? Es que tiene un nombre para los ojos, no me acuerdo cómo se llama, pero es parecido a los hercios, de que los ojos solo pueden captar cierta cantidad de vibraciones. ¿Qué pasa con las demás vibraciones que no podemos? Y es un chorro, no creas que es un chorro. Entonces ahí me pongo a pensar de que pues bestia, o sea, realmente el cerebro es lo que capta la imagen, ¿no? O sea, realmente el cerebro es lo que le da una interpretación a lo que hay afuera. Pero si te mueres, si no tienes cerebro, si no tienes ojos, ¿qué sentirías? No, bueno, no sientes nada porque no tienes cuerpo, ¿no? Ya careces ya de los 5 sentidos. Sí, bueno, y eso quién sabe. No sabemos si el alma realmente, si existe el alma o el alma siente algo. ¿O tú qué crees? ¿Qué piensas de eso? No, es que sí creo en el alma, pero
pero no tanto como algo externo. Más bien que yo creo que es lo mismo, pero moviéndose bueno, más bien percibiendo cosas que cuando tenías cuerpo no podías percibir. Mm. O sea, Sí, sí, no lo había pensado así. no creo que sea algo aparte de que ay el alma sale, no, más bien Sí, siento que es eh, otro nivel de vida, sí. pero que el cuerpo humano, de acuerdo a los cinco sentidos, te limitaba a percibir. Porque sí, o sea, tiene sentido, o sea, incluso hay estudios que la parte occipital del cerebro es el que se encarga de darle imagen a las vibraciones de luz que capta el ojo. Ahora, ¿cómo se verían realmente o cómo se percibirían realmente esas vibraciones de luz si no tuvieras el cerebro para que te dé imagen de eso? O Sí, sea, estaría muy complicado. no se podría, es lo que te digo hace rato, o sea, la ciencia solo comprueba lo que está a su alcance. Pero si tú ya no tienes cuerpo, ¿cómo te vas a ligar a la ciencia? Si ya no puedes comprobar porque te quitaron básicamente la percepción de tu cuerpo. O sea, es un rollote, pero yo sí creo eso, de que no, hay muchas formas de vida que podemos experimentar, pero creo que el cuerpo humano es de las primeras o de las experiencias de vida más simples. Yo lo veo así. Bueno, y en ese aspecto yo quisiera como preguntarte en todo lo que estudias de los animales, porque creo que tú alcanzas a ver no nada más el hecho de que el humano tiene ciertas características fisiológicas, toda la parte neuronal actúa de esta manera, pero pues tú lo ves en animales. Y bueno, no sé, y lo digo mucho desde la ignorancia, pero pues creo que hasta cada animal que ves es muy diferente uno del otro en Ujú. muchos aspectos, ¿no? Sí. Lo veía la otra vez como en que, no sé, el águila puede ver hasta tal distancia, ¿no? El perro pues más cerca, las ratas apenas si ven, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces te iba a preguntar como por eso, porque también creo que ahí nos da un poquito más a la idea de que los seres con los que compartimos este mundo, o sea, los animales, son tan diferentes y son seres que logran percibir cosas que nosotros no vemos. Fíjate, está bien curioso porque los reptiles carecen de apego sentimental. No manches. O sea, no tienen, en su cerebro no tienen cierto sistema creo que era en el tálamo. No tienen cierto sistema que los hace percibir como que un apego emocional, como serían en los perros o en los gatos. Está bien curioso eso porque ahí ya te das cuenta de que incluso ciertos animales carecen de cierto apego emocional. Entonces ahí hay una diferencia. O por ejemplo, bueno, ya otras cosas fisiológicas como diferente digestión, diferente tipo de reproducción, ¿no? Pero en cuanto a la actividad cerebral, sí, los reptiles no sienten apego, o sea, tú sí tienes porque he visto gente que también tiene sus camaleones, ¿no? O sus Ajá. así todo y que no, mi camaleón mueve las manitas cada vez que me veo, o mi camaleón se deja acariciar. O sea, siento que lo están romantizando porque científicamente no sienten emociones o apego hacia el No humano. manches. O Es, sea, fíjate, eso no lo sabía. sí, o sea, eso de que dicen de que no, mi camaleón me quiere mucho porque se deja acariciar, nada, tan güeyes, perdón por la palabra, pero sí, porque sí, o sea, se demuestra que cierta actividad en el tálamo de los animales hay diferencias y la más notoria que es la que te estoy platicando. El perro, por ejemplo, te pongo otro ejemplo con el perro, que es la mascota yo creo que más común. Este, si tú encierras a un perro en una cajuela, así una hora, y lo sacas, el perro se va a emocionar de que lo sacaste, pero no se va a enojar contigo de que, ¿por qué me metiste a la cajuela? Si tú metes a una persona en una cajuela y la dejas ahí horas, No la manches. sacas y te va a aventar la Te, madre o te va te a va a golpear. madrearse. Ajá, sí. Entonces ahí se ve también otra diferencia de que el perro no tiene cierta actividad cerebral en ciertas áreas del cerebro que no lo hace tener incluso rencor en ese aspecto. Porque tampoco, por ejemplo, los perros que son violentos porque los maltratan, eso no es rencor, eso es cómo se desarrolló y sus primeros como que
sus primeros ejemplos de vida, ¿no? Pero no es porque el perro te tenga rencor. Porque si tuviera rencor el perro, solo atacaría a la persona que No, la la persona golpeó, que pero la... en general se vuelve agresivo con la mayoría de con las todos. personas. Entonces ahí sí cambia un poquito la actividad cerebral. Entonces yo lo relaciono con eso, de que si los animales tienen diferencias en cuanto a la actividad cerebral, también debe de haber otros seres que son diferentes a nosotros, no solo a lo mejor en conciencia, sino también en de qué están hechos. Tal vez diferentes materiales, diferentes elementos. Por ejemplo, la tabla periódica solo explica los elementos que están al alcance de nosotros, o Ujú. sea, o que hemos descubierto nosotros. Pero yo creo que hay muchos más elementos, ¿sabes? O sea, incluso, o sea, bueno, esto ya es un poco de ficción, pero se ha mostrado mucho en las pelis de que llega un meteorito o llega una nave o algo, incluso las personas no descifran de qué material está hecho porque no lo han descubierto. Sí. Entonces, yo lo relaciono con eso. Si hay diferencias en la actividad cerebral, debe de haber diferencias en la La conformación conformación a de... nivel molecular y a nivel celular, por ejemplo, de diferentes seres. Así yo lo veo. Entonces, yo creo que Dios tiene como que infinidad de materiales como para hacer nuevas creaciones. ¿Me entiendes? Sí, bueno, y saber también... Es curioso pensar en dónde Dios estaría creando cosas. Sí. O sea, y no necesariamente en el mismo universo, te digo, puede ser incluso mismo universo, diferente dimensión, o misma dimensión, diferente universo. Ujú. ¿Sabes? Sí, eso también como que siento que hasta cierto temor en imaginar. Y eso creo que esa sería una pregunta que me gustaría hacerte. Porque pues está esta idea de que hay mundo, o sea, primero que hay diferentes dimensiones, ¿no? Ujú. Dentro de esta misma realidad. Y luego de esta realidad, de este mundo tal vez hay otros, hay mundos infinitos, hay un multiverso, ¿no? Ujú. De mundos. Y eso querría decir que hay un multiverso de dimensiones. Ujú. Y que hay multiversos de, o sea, que todo es así como múltiple en todo. Entonces, no sé, tú en esa parte, tú crees en esa parte de la existencia del multiverso, Sí, de sí, dimensiones. definitivamente sí. O sea, incluso siento que es que aquí ya entra un poquito lo conspiranoico, ¿no? De que la mejor manera de ocultar todo es mostrándotelo a la cara, ¿no? Y siempre nos lo muestran en series o en películas, ¿no? De que existe el multiverso, ¿no? De que diferentes versiones de ti en diferentes líneas temporales. El tiempo ni siquiera existe para muchos, o sea, no existe ni pasado, presente, futuro. Más bien todo está ocurriendo al mismo tiempo, pero tal vez en diferentes líneas de multiverso, algo así. No, yo sí creo que es cierto. Incluso yo creo que cuando soñamos, creo que ahí nos estamos metiendo o en otro universo o en otra dimensión. Porque es bien curioso porque no sé si te ha pasado que sueñas que estás a lo mejor viviendo una experiencia que ya habías vivido. O sea, me refiero en el sentido de que Fabo se sale de su escuela, ¿no? Se da de baja y se mete a otra institución. Pero sueñas como que un futuro alterno de que qué pasa si te hubieras quedado en esa escuela. Sí, O sea, yo siento que ahí tiene que ver mucho eso, de que los sueños son como que saltos a otras realidades o a otras dimensiones. Y creo que con práctica podemos incluso manejar hasta cierto punto eso, de la percepción de los sueños. sí, no, no sé hasta qué punto, pero sí me ha pasado mucho en los sueños. ¿Sabes qué me pasa también mucho? Que luego no es nada más que viva cosas que no he vivido, Ah, sino que que lo que a mí me pasa mucho en mis sueños que yo deformo como el espacio. ah, Entonces, por ejemplo, yo me llegué a imaginar en la escuela, ah, pero me imaginaba que tenía como... Había un edificio que tenía 9 pisos más, ah, que la playa estaba cerca, que tenía una parte gótica, ah, como de librería de Harry Potter, ah, y luego tenía una alberca muy moderna y como que combinaba cosas, sí, como en la arquitectura, ajá, como que combinaba cosas. Es por eso siempre me pareció como Interstellar, ¿no? Así como la librería esta de varios niveles. sí, sí, Siempre como que me lo imaginé así, siento como que se me hace muy increíble que la mente pueda como tomar tantas cosas de todo lo que sabes y formar como una... como si formáramos una realidad como en nuestros sueños, ¿no? Y formáramos varias, pero también he sentido que hay cosas que es como
O sea, yo recuerdo una vez haber soñado con una persona que yo no conocía Ujú, y nunca había visto. Entonces me la creí en mi mente, pero soñé varias veces con esa persona. ujú, Entonces sí fue como, o es una persona que voy a conocer pronto, ujú. o es una persona que conocí en otra realidad. Eso siempre, este tipo de cosas sí siempre digo, no manches, esto es una hay una cantidad de posibilidades como infinitas en ese aspecto de no saber ¿Qué es, eh, no? qué es, o sea, si es otra realidad, sí, porque también dentro de todas las probabilidades dices, pues ¿por qué no? O sea, seguramente igual y sí existe otra realidad donde a lo mejor esto que me daba miedo que pasara sí pasó y yo Ujú. soy una persona completamente Como diferente, los what if, ¿no? como los güeyes. De que qué hubiera pasado si me hubiera quedado aquí, o qué, pues sí, es así. Pero fíjate, los sueños a mí se me hacen un poco, no se me hacen una herramienta precisa para descifrar algo. Yo creo que es algo más bien que te está aventando como conceptos al azar, ya sea de vidas pasadas, de what ifs, o de un yo tuyo que está viviendo otra experiencia en un multiverso. Pero yo siento que necesitas herramientas externas para descifrar eso. Por ejemplo, los registros akáshicos, que es lo que estoy estudiando ahorita. Yo sí tengo un sueño de que conocí a alguien, una persona que no conozco, como en tu caso. Pues yo no, a lo mejor sí tuve un déjà vu o algo así, pero con exactitud no sé qué fue el sueño. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a preguntar al registro akáshico qué es ese sueño. Y el registro me va a decir, pues este sueño representó esto, esto y esto y esto. Ok, ya ahí tengo, pero en sí la Tienes una herramienta, base, pero en sí la herramienta para descifrar fue el registro. El sueño solo fue como que la una información. información al azar, que ni sabes qué onda. Que Sí, para los que no sepan qué es el registro akáshico, es pues, una biblioteca multidimensional donde básicamente se encuentra toda la información de todo y de todos ahí flotando. Y tú, con ciertas técnicas puedes acceder a esa información, ya sea tuya o de tu alrededor. De hecho, había una comprobación científica, ya ni me acuerdo, debí investigarla antes, pero sí me acuerdo que había una investigación científica de que todo lo que pasa en cuanto a acciones, como que se va guardando como en la atmósfera, en el electromagnetismo. ¿No habías escuchado de eso? no, eso O sea, que nunca todo me lo había que pasa sonado. como que se va guardando en el... Sí, como un registro del mundo. Pero se guarda, es que no sé cómo explicarlo, está bien loco. Es que debí leer un poco sobre eso antes de hacer el podcast, pero es una investigación de que dicen de que todo lo que se hace en el mundo, toda la realidad, sin que nos mientan, se va guardando como que en espacios de la existencia, por así decirlo, está bien Wow. curioso. Entonces, sí, yo lo relaciono mucho con el registro, porque el registro básicamente está la información de todo lo que pasa. Entonces, yo creo que está bien guiarse de lo que se puede comprobar, pero creo que también es bueno preguntarse, ¿no? ¿Qué hay más allá? O por qué pasa esto, por qué pasa aquello. Sí, Pero siempre yo digo fusionando las cosas, como en un principio dije, yo no me voy a guiar al 100% de la medicina que estoy estudiando, de los animales o de la ciencia, o no me voy a guiar 100% de la espiritualidad o de lo esotérico. Hay que fusionarlo, porque si te guías más de una que de otra, como que... como sí, que... nos como que puedes caer en ciertos como sesgos, siento, ¿no? Como, fíjate, es bien curioso porque siempre yo había tenido muy en claro la idea de Kant de que la razón tiene sus límites, ¿no? O sea, que hay cosas que no, o sea, que no, haciendo matemáticas y en la ciencia no hay cosas que no puedes descifrar, ¿no? Ujú, Y que creo que por eso la teología, o bueno, la espiritualidad, pues entra también en ese aspecto como para tratar de completar ese. Creo que es, al menos los pilares de la vida es como un pastel partido en cuatro. Y es como, creo que los cuatro pilares como del conocimiento, de la experiencia es la ciencia, la teología, la filosofía y el arte. ujú. No sé cómo, o sea, si estés de acuerdo, no digo, es más como que a mí hice como la idea de eso, porque siempre en filosofía se dice que los tres pilares son la ciencia, la teología y la filosofía.
Pero yo digo, no, pues yo creo que son 4. O sea, yo creo que el arte también es porque es como es como una forma muy abstracta de entender la vida, ¿no? Es la forma más abstracta, es como la filosofía, es como la base, porque es la pregunta inicial, y la espiritualidad, la ciencia y el arte son las 3 respuestas, pero es mejor pensarlas como que puedes abarcarlas todas. Sí. Y decir, pues sí, o sea, yo no me cierro a decir que esto que aquí enfrente es una computadora. Es una computadora que funciona con un mecanismo de ciertas cosas, tiene un software, etcétera, y matemáticas, ¿no? O que estamos respirando H2O, digo, O2, perdón, y que bebemos H2O. Sí, sí. No me cierro eso, pero también no me cierro a pensar como que hay, no sé, o sea, un científico me diría, pues sí, en el agua hay energía. Pues sí, en el agua hay energía. Y yo le puedo dar el sentido como el hecho de que tú le pongas un vaso de agua a tu ofrenda de Día de Muertos y después esa agua no te la vayas a tomar, porque esa agua ya se la tomaron los muertos. Es una cuestión espiritual que, que el científico no puede llegar, porque pues sí, siento que también los científicos son muy así, ¿no? Se cierran en su mundo a decirte, ¿qué pasó? ¿Qué son esas cosas? Sí. Pero es como, pues hay científicos que creen en Dios también, porque saben que hay limitaciones, o sea, un científico no decide de la vida y la muerte. Y la espiritualidad habla de la muerte y habla de la vida, habla de lo que pasa después. Y el arte expresa qué es lo que, cómo se sentirá la muerte o la vida. No, y aparte es lo que dicen, ¿no? Siempre los científicos, de que no, nosotros nos regimos por la ley de la naturaleza y la ley de la existencia, la ley de la física, la ley de la física cuántica, ¿no? Pero esos carnales están reviviendo especies que ya debieron estar extintas, ¿no? Ahí me pregunto, ¿realmente estás respetando la ley de la naturaleza? No, ¿están jugando a ser Dios? Pues sí, son unos hijos de su madre. Pero, por ejemplo, yo estoy inculcando mucho a mis profesores de veterinaria que crean en todo esto. Tengo un profe que yo creo que es de las personas más inteligentes que he conocido a lo largo de mi vida, porque es el profesor que literalmente sabe de todo. O sea, es que un veterinario comúnmente se dedica se especializa lo mucho a 3 animales. Porque como que sí está muy pesado aprenderte como que la anatomía y la fisiología de los animales a nivel macro y microcelular. O sea, está cañón. Pero ese profe sabe de casi todos los animales. Pero porque el carnal, no manches, su pasatiempo favorito es leer artículos científicos de la fisiología. Y también estudia bioquímica y también estudia, ¿cómo se dice? A nivel molecular todo. O sea, el vato literalmente su pasatiempo favorito es ver en el baño artículos científicos. O sea, literal. O sea, es muy inteligente. Sí, o sea, literal ese es su pasatiempo. Aparte de que enseña y trabaja en la veterinaria, ¿no? Pero yo le dije un día, oiga, profe, usted que es muy científico, que seguía al 100% por la ciencia y todo, ¿usted cree que la, que el, que la actividad neuronal esté limitada solo al cuerpo o que influya en el exterior? Y me dice, no, yo sí creo que puede influir el cerebro en cosas externas. Y le dije, pues a ver, ¿cómo en qué? Pues como si yo ahorita estoy pensando en comer tacos, yo te puedo pegar ese pensamiento. Algo parecido a la telepatía, pero él lo llama más, y yo lo llamo más también así, mente colectiva. Sí. De que si todos pensamos lo mismo, a lo mejor el de al lado va a pensar igual. Pues eso es mucho de Jung también. Porque está influyendo con... Pues la teoría científica es que el pensamiento también genera cierta aura electromagnética y eso influye en el electromagnetismo de la otra... De hecho, eso lo hizo también Jacobo Greenberg en algún punto, de que citó a una pareja de jóvenes, una pareja de novios, eran pareja, y dijo que tuvieran contacto físico, que se tiraran sentimientos de amor y todo, y para que después los separaran, literalmente una persona en un estado de, no sé, en Jalisco y la otra en Oaxaca, y a una persona le tiraron un flashazo de luz, y la persona, su pareja, desde otro estado, en su actividad cerebral hipotalámica, se vio que el cerebro captó también el flashazo de luz.
No mames. O sea, imagínate, y en A distancia, o la sea, madre. pero sí dijo que antes de que hicieran el experimento las personas tuvieran contacto físico y Sí. cierto contacto sentimental para después separarlas, y a uno le tiraron un flashazo de luz y ambos cerebros en la actividad neuronal demostraron que los dos cerebros captaron el flashazo de luz y solo se le dio el flashazo a una persona. Entonces, Sí, pues es que sí hay una conexión, creo que con las personas como más cercanas a ti, ¿no? Creo que es mucho... hay una persona que conozco que una vez había soñado con su familia, ¿no? Y que algo, o sea, como que algo le angustiaba a esa persona. Y luego se despertó y resulta que, pues, había ido, a uno de sus familiares había ido al doctor, ¿no? sí, Entonces sí son cosas como, hay una conexión ahí, pues, muy grande, ¿no? Porque esa persona, pues, no sabía, así como esto, ¿no? O sí, sea, sí. no sabes, pero hay una conexión ahí, hay una conexión entre las personas. Eso sí está bien No, loco. mi profe me lo dijo, no, yo sí creo en eso. Sí, sí me dejó en claro de que muchas cosas del tema esotérico, del tema holístico, de que muchas no las creo. O sea, la Ujú. neta, a ese profe tienes que comprobarle a base de estudios o algo que sí existe. Pero él personalmente sí cree que existe una mente colectiva en donde si mucha gente se junta para pensar o creer en algo, de forma indirecta se influye en las personas en las cuales no creen. ¿Me entiendes? Esto sí me puse a pensar con ese profe y dije, no manches, o sea, sí me sorprendí porque te digo, ese profe es muy científico, o sea, Sí, y sin embargo, y sin embargo sí tenía un poco de creencia hacia eso. Y curiosamente, pues él da la materia de sistema nervioso y sistema urogenital, o sea, él básicamente estudia la actividad cerebral enfocada en la reproducción de ganado, o sea, pero para eso tiene que estudiar mucho eso. Entonces sí dije, no manches, pues el profe sí cree, ¿no? O sea, a lo mejor no tanto como nosotros en ciertas cosas, pero sí tiene esa pizca de esto es verdad, ¿sabes? Aunque no esté comprobado científicamente, yo sí creo. Entonces ahí ya empieza como que esa parte que dices de la fe, ¿no? De que ya empieza a creer a pesar de que la ciencia no lo tenga al 100% comprobado. Y fíjate, y él que es acá bien científico. no, y aparte dijiste algo bien interesante, porque teniendo esta... creo que Jung lo llama inconsciente colectivo, sí, inconsciente colectivo, como que es esto que acabas de mencionar. Eh, Siento que sí hay como un cierto inconsciente colectivo también en la fe, porque estaba viendo la otra vez una película que se la recomiendo mucho, que se llama Silencio, y es de, o sea, en resumidas cuentas, es de unos jesuitas que van a Japón a intentar expandir el cristianismo. Entonces a mí me pareció muy curioso porque hay una parte en la que ves a un montón de japoneses con dos padres jesuitas, eh, pues rezando. Ujú. Y ahí, más que por la historia y todo eso, la escena me impactó porque dije, quieras o no, cuántas cosas no se mueven y se unen en la gente que tiene la misma fe o que comparte cierta fe y que se junta como para hacer eso, ¿no? Para rezar, para etcétera. O sea, sabes sentir una energía ahí, pero cabrón, así de entre todos, ¿no? Sí. Como que haciendo lo mismo, o en la Meca, ahí creo que de los, no sé si son de la parte musulmana o árabe, etcétera, que se juntan alrededor y están, o sea, son un chingo de personas rezando al mismo tiempo. Esos son el tipo de cosas que digo, pues ahí hay una conexión, ¿no? Como tú mencionabas, de todos los cerebros de todas esas personas, Ujú. que se conecta como en una misma fe, como que se generan una energía muy Están potente. en el mismo chip, ¿no? Están en el mismo chip. Y con todo esto, eh, pues sí, yo quería preguntarte como, creo que hablamos mucho de nuestras creencias, pero no hablamos tanto como de cuál es el sentido como de nuestra vida, porque pues esas son nuestras creencias, pero no sé si para ti tus creencias Mm. son como el sentido de tu vida, o sea, la cuestión espiritual es lo que le da sentido a tu vida. Pues el aprender, el aprender literal, porque no es como que la espiritualidad te diga, no, es que tienes que hacer estas cosas para evolucionar o para no. De hecho es aprender, o sea, y lo más mínimo, ¿no? O sea, desde cómo aprender a manejar hasta lo más, complicado que sería cómo hacer una ecuación, o sea, literalmente aprender, o sea, cualquier cosa. Y de hecho en la espiritualidad se cree que tú debes de disfrutar mucho tu vida terrenal o tu vida física,
porque va a haber un momento en el que ya no vas a tener cuerpo, que vas a ser más energía que materia sólida. Entonces sí promueven mucho eso en la espiritualidad, de que disfrutes siendo humano, que disfrutes tu existencia como humano, porque tal vez en otra vida ya no te toque un cuerpo humano, te toque un cuerpo energético que no tenga casi materia física. O sea, sí promueven mucho eso y digo, pues sí. Y aparte pues sentir los privilegios de ser humano, porque a lo mejor y ahorita nos quejamos, ¿no? De que no, si no tuviéramos ojos o cuerpo podríamos percibir a otros seres o otras energías. Pues sí, pero cuando lleguemos, si es que llegamos a ese punto, vamos a extrañar la sensación de ser humanos Sí. o de... O sea, igual y no, pero pues sí es una... Pues sí, así tú estuviste tanto tiempo que... Pues Pues es sí, lo único que conoces. pues sí, entonces lo que te digo, ahorita nos quejamos de que no, si no tuviéramos, si fuéramos totalmente energía, podríamos convivir con un buen de seres de otra dimensión, de O otro no universo. sentiríamos dolor. Podríamos viajar a la velocidad de la luz, yo qué sé, Sí. pero que nada nos asegura que se va a repetir esta existencia de Ujú. ser humano, ¿sabes? Sí, O sea, no nos lo aseguro. entonces sí es como que mucho eso, ¿no? De disfrutar. Como tal, yo no creo que tenga, o sea, yo creo que sí cada persona tiene un objetivo en cada vida, desde ayudar a otras personas hasta ayudarte a ti mismo, pero en sí, de manera general, creo que solo es aprender y disfrutar cada medio de existencia, simplemente eso, ¿no? Sí. Porque en sí no creo que desaparezcamos, como dije, o sea, no nos vamos a destruir, solo nos vamos a transformar Transformar en otra cosa. en algo más, ¿sí? Sí. Sí, creo que también para mí eso es lo que da como sentido a mi vida también. Pero bueno, yo no creo que yo no me preocupo como por tanto el qué va a pasar cuando me muera, ¿no? Ujú. Como que digo, bueno, como tú dices, pues uno disfruta, pues disfrutar nuestra vida, pues es lo único de lo que tenemos certeza. Porque pues tampoco no sabemos, a lo mejor nosotros estamos aquí diciendo, no, pues es que igual y Dios no existe, igual y sí existe, igual y Dios es esto, igual y los espíritus son esto, pero pues igual y cuando nos vayamos a morir no sabemos de todos modos qué va a pasar. Ujú. A lo mejor y sí existe el Dios cristiano y sí nos va a castigar Pues por sí, pecadores, ¿quién? Pero puta, ¿quién sabe eso? sí, sí. Nadie puede asegurarte qué va a ser de la muerte, pero pues al menos sabemos que nuestra vida es muy a lo Buda. Sí, no, o sea, la verdad sí creo que, o sea, simplemente es aprender, o sea, realmente, como tampoco a mí la muerte me da así algo de miedo, pues no. Incluso ya si lo quieres ver de la forma más banal, te vas a convertir en tierra, pero tú como tierra vas a aportar al planeta y te vas a convertir en otro En medio un de, árbol. te vas a convertir en otro medio de vida, o vas a formar parte de las células que conforman la tierra, o las moléculas que, porque la molécula también es una pizca de vida, aunque sea chiquita, pero es una pizca de vida. Entonces, aunque sea lo más banal que te imagines, pero te vas a transformar en otro medio de vida, ¿sabes? O sea, también no hay que irnos a lo extremo de que no, después de esta vida vamos a ser un alien o vamos a ser un espíritu o una energía andante, nada. Puede ser lo más mínimo, como una molécula de tierra, que vamos a ir al panteón y vamos a formar más vida desde ahí, no sé, o sea, pero sí, o sea, eso es un hecho, vamos a transformarnos en una porción de vida muy grande o muy mínima, pero de que va a haber existencia, va a haber existencia, yo creo. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo en eso. Pues no sé, ya no sé qué decir. No sé qué decir. Pues no sé si quieras concluir Mm, con algo. pues concluir que crean en todo y que duden de todo también, o sea, porque... Y lo más importante, yo siempre voy a promover esto, que fusionen las disciplinas, o sea, Sí, eso está muy eso interesante. es lo más sabio que uno puede hacer y lo más humilde. ¿Por qué sabio? Porque estás combinando la ciencia, el misticismo, la filosofía y la estás fusionando para encontrar algo o, o para descubrir algo, ¿no? ¿Y por qué humilde? Porque no estás haciendo menos a una Una disciplina, religión, sí. no estás haciendo menos a una religión, más bien estás fusionando. Y eso creo que es algo también muy humilde, de que no estás haciendo menos a otra disciplina, a otra profesión, la estás fusionando para hacer algo más grande, ¿no? Ujú. Yo concluiría con eso también, que
pues se den la oportunidad de fusionar esas disciplinas, como dice Josu, sobre todo para formar tus propias creencias, porque creo que no, aunque exista el cristianismo, aunque exista el catolicismo, aunque exista la ciencia, los pragmatistas, existencialistas, etcétera, todos tenemos nuestra forma particular de vivir las cosas. Entonces, bueno, pues nada, Concluimos con el episodio. con el episodio número 2. Y pues esperen los próximos porque pues, se vienen más cosillas, más temas y probablemente invitados si es que se da la oportunidad, ¿no? Así que nos vemos pronto, chavos. El siguiente Cuídense. episodio.